Radio Mundo Católico le invita a vivir y a disfrutar las experiencias espirituales de Marino Restrepo. Desde cualquier punto del mundo, Marino Restrepo nos comparte sus reflexiones para que fortalezcamos nuestra fe católica. Iniciamos. Estamos de regreso con experiencias espirituales. Por eso hay que dejar quieto todo este racionamiento, hay que dejar quietos todas estas emociones y todas estas ideas que tenemos de Dios, de la Eucaristía, de los misterios de la fe. A eso se le puede bajar el volumen y dejar que Dios actúe en ese silencio insondable, infinito, hermoso, perfecto. El silencio de la compañía de Dios al alma. Un matrimonio que solamente puede dañarse con nuestra infidelidad, y aún así, a pesar de serle infiel, nos recibe otra vez. Es el ejemplo de nuestro matrimonio terrenal que no perdona, y nosotros somos llamados a encontrar ese esposo que sí perdona, ese matrimonio espiritual donde Dios nos acobija a pesar de nosotros. Entonces, en el silencio de Dios en esta Eucaristía, somos invitados a acogernos sin preguntas, sin inquietudes, sin absolutamente nada más que nuestro testimonio de la presencia ante el Señor. Y eso es todo lo que Él pide. Somos vasijas de barro y debemos estar colocadas aquí como quien está colocada encima de la mesa de los oficios. Y el Señor, que es el alfarero, Él sabrá qué hacer con nosotros. Y la vasija no tiene por qué estar pensando nada, ni por qué estar sugiriendo nada, ni estar temiendo nada, porque la vasija fue hecha para un oficio específico y solo Dios sabe para qué. Entonces pongámonos a disposición del Señor que está aquí entre nosotros en una manera tan gigantesca y tan especial como es en esta presencia eucarística, y presentémonos ante Él como esta vasija de barro que está ahí, sumisa, entregada, dócil, convencida de lo que es, y en esa forma el Señor nos puede tomar con sus manos y utilizarnos para lo que nos hizo. Y eso es lo único que Él pide. No tenemos que traer esta inmensidad de pensamientos, esta inmensidad de ideas, esta inmensidad de emociones. A pesar de ser esto parte de nuestra humanidad, tenemos que entender con humildad que es nuestra humanidad caída. Y por eso el Señor nos quiere levantar de esa humanidad caída. Y de la única manera es si nosotros aceptamos que somos ese barro, esa nada, para que Él, en ese silencio divino, nos levante y nos utilice para lo que Él nos creó. Y nosotros no podemos determinar el oficio para el cual fuimos creados, porque hay una vocación innata en nosotros, infusa. Esa vocación es la vocación de la voluntad del alfarero. No podemos ser vasijas de agua si fuimos hechas para ser vasijas de vino. Y no podemos ser vasijas de azúcar si fuimos hechas para ser vasijas de arena. Y el Señor sabe qué vasijas somos. Pero el pecado original nos hace pensar a nosotros de que nosotros somos los que escogemos qué debe haber en esta vasija. Y en vez de escoger la arena para la cual el Señor nos hizo, queremos escoger el oro, el polvo de oro. Y Él nos va a dar a nosotros el mismo pago al que es vasija de arena, que al que es vasija de vino, que al que es vasija de azufre, que al que es vasija de oro. A todos nos da el mismo pago. Al final, nosotros somos simplemente vasijas que servimos al Señor si nos abandonamos a Él incondicionalmente, sin colocar condiciones humanas que son solo producto de esta imaginación que es precisamente la fruta que nos comimos, y una sabiduría que no debemos tener, un conocimiento que no es para nosotros, sino que lo tenemos por la desobediencia. Entonces, si nosotros nos atrevemos a morir a la desobediencia y dejar que la obediencia divina reine en nosotros por la propia obra de las manos de aquel que nos creó y que tiene un oficio específico para nuestra vida, entramos en la paz. Y cuando llega esa paz a nuestro corazón, porque finalmente hemos colocado esas armas en el suelo de tanto pensamiento, de tanta pesadumbre, en ese momento comienza a vivir en nosotros la sabiduría divina que nos guía para llegar y hacer lo que realmente tenemos que hacer en cada una de las acciones de nuestra vida temporal. Vivimos para este momento
Y el único afán que debemos tener es el afán de este momento. Lo demás son ilusiones, y lo demás son ambiciones, y lo demás son miedos, lo demás son inquietudes que no llevan al hombre a nada más que a una carrera tras el viento. Y el Señor quiere que dejemos de ser ilusos y que no vivamos persiguiendo el viento. Por eso nos llama y nos coloca en este momento eucarístico para que nosotros nos sumerjamos en ese misterio eucarístico y Él nos pueda abrazar en ese silencio y nos dé esa luz que necesitamos, que solo viene de Él, donde tenemos la paz y la tranquilidad de que todo está bajo su control, absolutamente todo. Lo que tenemos que dejar son las armas de tanta idea que tenemos, de tanta inquietud, y el Señor se convertirá en nuestra idea y en nuestra inquietud. El Señor se convertirá en nuestra única preocupación. La preocupación que debemos tener como vasijas es que el alfarero pueda utilizarnos porque estamos preparados, porque tenemos esta vasija dócil, sumisa, humilde, abandonada en Él y convencida de que Él sabe qué oficio es el que nos corresponde y para qué nos va a utilizar. Y en esto descansa la voluntad divina en la voluntad humana. El hombre se abandona a esa voluntad divina diciendo: Dios sabe, yo no. Él me hizo, yo no me hice. Y con eso se soluciona todo, porque termina toda esta pretensión humana de que yo sé y yo tengo una concepción de mi origen, una concepción personal, que a pesar de la fe y a pesar de la verdad revelada, parece ser que yo tuviera una intuición humana que me dicta una realidad propia, que no tiene origen en una divinidad, ni origen en lo que Dios me ha instruido, sino en lo que yo presiento en mi propia intuición humana. Es la maldición del pecado original. Y nosotros muchas veces, a pesar de ser quienes somos y de tener la verdad, sin embargo escogemos tener la verdad personal, la verdad natural, que son los instintos humanos que nos dictan a nosotros conocimiento que es de la carne, conocimiento que es mortal, que es limitado, que tiene en sí la bandera de la miseria, la bandera de la ignorancia. Pero esa bandera reina en el hombre cuando el peso de su carne es tan grande que el alma está atrapada y no puede elevarse a la audición de la voz de Dios. Hoy consagramos este momento para pedirle a Dios misericordia, implorarle que nos permita a nosotros tener un momento de paz en esta mañana, para que en ese momento de verdadera paz podamos de nuevo escuchar su voz, así como la escuchamos en el vientre de la madre cuando Dios nos creó. En ese momento oíamos su voz claramente y durante la inocencia, pero desde la pérdida de la inocencia entró el ruido del pecado en nosotros. Y el pecado tiene un volumen muy alto que nos roba la audición de esa voz tierna, apacible, misericordiosa, compasiva, que es la voz de ese Espíritu Santo que Dios nos ha dado desde el momento en que nos creó y que nos fortaleció y nos infundió en el momento del bautismo y que mantuvo alimentada y mantendrá alimentada a través de los sacramentos. Por eso hoy, si nosotros nos regocijamos en ese misterio con humildad, nos podemos llenar de ese mismo misterio en ese silencio, sin ninguna explicación, porque es lo que Dios pide: silencio, esa quietud, esa pequeñez, para que pueda entrar esta inmensidad en nosotros. Es de la única manera. En un cuerpo ruidoso, en un cuerpo inquieto, en un cuerpo hiperactivo, no puede entrar esa agua viva, porque se derrama, porque la esparce, porque la derrocha. Por eso debemos estar quietos, en silencio, recogernos, para que esa agua viva caiga directo a nuestra vasija y nos podamos alimentar de ella. Y este barro se pueda fortalecer en la frescura de esa brisa que viene del cielo cuando Dios respira en nosotros. Y esto es lo que Dios quiere hacer. Por eso nuestra iglesia, que es santa y perfecta, está ungida con ese Espíritu Santo y a través de estos sacramentos nos llena de Dios, cuando nosotros podamos llenarnos de esa conciencia que nos lleva a ser de Dios. Una conciencia que
que acepta nuestra ignorancia, nuestra limitación y miseria, pero sabe que Dios se glorifica en ella, se glorifica en la miseria, porque nos conoce, nos creó y nos ama. Y también nos quiere en la salvación eterna, es lo único que Él quiere de nosotros. Y sabiendo que es un Dios bueno, un Padre bueno, que solo quiere el bien para nosotros llegar a Él tenemos que llegar conociendo el bien y conociendo que eso es lo único que Él quiere de nosotros. Y por lo tanto nos perdona. Y como nos perdona y nos ama, nos vuelve a recrear, nos hace nuevos. Vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestro programa Experiencias Espirituales.